Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Si usted hoy llega al aeropuerto de Ezeiza, si llega desde el exterior a la Argentina, va a ver que en la entrada, cuando usted va a Migraciones, se ha habilitado una fila especial, una casilla especial para hacer el trámite y además se ha puesto un stand para atender a un tipo especial de visitantes que llega en estas horas a la Argentina. ¿Por qué? Por el foro de inversión que ha lanzado el gobierno para mañana y para pasado en el Centro Cultural Kirchner. Un homenaje, si uno quiere, paradójico para la memoria de la familia Kirchner y del expresidente. Que se realice ahí un foro donde van a intervenir cantidad de inversores, muchísimos, nada más que inscriptos por invitación hay 1.400 y aproximadamente 500 en lista de espera, para discutir las oportunidades que ofrece hoy la Argentina en materia de negocios. A lo largo de la historia, las oficinas del Estado, las distintas funciones y reparticiones del Estado cambian de gravitación dentro de la organización del sector público. Por ejemplo, después lo podemos hablar esto con Silvia Mercado, las oficinas de comunicación y de prensa, que eran inexistentes en la década del 20 o del 30, empezaron a tener en todo el mundo una gran gravitación a partir de los años 40. En la Argentina pasó eso. La oficina de trabajo, que no existía o cuyo representante o titular era desconocido en los años 30, empieza a tener un peso extraordinario, como sabemos los argentinos, en los 40, con Perón. Bueno, hoy, dada la ecuación económica de la Argentina, hay que ponerle foco a la oficina que organizó este foro, que es una agencia de inversiones. En la estructura del gabinete, en la estructura del Estado, aunque sea una oficina pequeña, que no está en la primera línea, es una oficina estratégica. Ahí está designado un hombre que viene del mundo de los negocios, que viene de tener un fondo de inversión, justamente, que se llama Juan Procaccini, que es el que organizó esta asamblea, este fórum que se va a realizar entre mañana y pasado. ¿Por qué viene tanta gente? ¿Por qué llama la atención hoy la Argentina? Bueno, además de haber un problema de precios, de que hay muchas oportunidades, el país ofrece una de las pocas historias interesantes que ofrece hoy el capitalismo, por lo menos a escala regional. Si uno mira la región, si uno mira América Latina y sobre todo Sudamérica, desde Londres, desde París, desde Madrid o desde New York, va a encontrar un país colapsado como Venezuela, un país que va hacia una solución eventual del principal problema político que tuvo en los últimos 50 años, que es Colombia con el acuerdo de paz, con un plebiscito bastante complicado o incierto, que seguramente va a ganar el sí, que propone el presidente Santos, pero después con una gran incógnita respecto de la implementación de esa paz en los próximos años. Chile, que fue durante mucho tiempo un modelo muy apetecible para el mundo de la inversión, hoy tiene un gobierno muy deslegitimado. Desde que arrancó prácticamente Bachelet está en un piso de popularidad del que no se recupera. Y Brasil, que el mercado festeja la salida de Dilma Rousseff, pero no termina de convencerse de cómo se va a estabilizar Michel Temer. En este horizonte, el cambio que representa en la Argentina el pase del kirchnerismo al gobierno de Macri, de un gobierno muy estadocéntrico como el de Cristina Kirchner, a un gobierno muy abierto, mucho más abierto hacia el mercado, muy abierto hacia el mercado, como el de Macri, llama la atención y se convierte en algo así como un adelanto, como una primicia de lo que el mundo de la inversión está esperando que ocurra en toda América Latina. En un momento donde las ideas tradicionales del liberalismo están en baja, donde hay un brote proteccionista a escala internacional, un brote nacionalista en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, Trump, etc.
Ahora, esta visita de tanta gente del exterior mirando si hay alguna oportunidad en la Argentina como para invertir, es una especie también de espejo frente al que se mira el país. Nosotros vivimos, gran parte de la sociedad argentina, asentada sobre una especie de mito, un mito, que consiste en pensar que la riqueza de las naciones está cifrada sobre todo en los recursos naturales. De esto vamos a hablar dentro de un ratito con un experto en energía, que es Daniel Herold. Ahora, si uno mira números de países parecidos a la Argentina, va a ver que en los términos, en los factores que realmente determinan la riqueza, la prosperidad, el progreso de un país, estamos muy atrasados. Y no estoy hablando de grandes potencias internacionales, sino de países equiparables. Le voy a leer algunos números como para ajustar nuestro retrato, como para ajustar o ponernos en una posición más realista frente a la foto que llevamos en el carnet. Estoy tomando números de un trabajo todavía inédito de Pablo Gerchunov. Educación, nivel superior de la educación, es decir, gente que tiene nivel terciario o universitario, entre 24 y 64 años. Argentina, 14% de la gente que tiene entre 24 y 64 años tiene nivel superior de formación. 14. Brasil, hay más, 16%. México, 19%. Chile, 21%. Saltamos un salto olímpico, Australia, 42% y Corea del Sur, 45%. Estamos en materia de educación superior, de capacitación sofisticada, detrás de Brasil. Gasto en investigación y desarrollo. Está muy atrás México, le sigue la Argentina, 0,6% del PBI. Brasil, 1%, prácticamente el doble. Australia, 2,2% y Corea, 4%. Es decir, cuadruplica a Brasil y es 8 veces la Argentina en materia de investigación, desarrollo e invención o registro de patentes. Y en inversión, que es lo que se va a discutir en estos 2 días, la Argentina tiene en inversión un 18,7% del producto. Brasil 21,2%, México 22,2%, Chile 23,7%, Australia 27% y Corea del Sur 30%. Es decir, también estamos muy atrás. Quiere decir que no somos el país evolucionado que creemos y tampoco toda nuestra desgracia en materia de inversiones, de desarrollo, de apertura a las corrientes de capitales que permiten el desarrollo de empresas, la creación de riqueza y en todo caso su distribución, tampoco nuestra desgracia estuvo reducida al kirchnerismo, que es una solución fácil para pensar nuestras miserias. ¿Quiénes vienen en estos 2 días? Bueno, va a haber 3 estrellas seguramente, los presidentes de 3 grandes multinacionales que vienen a mirar el país. Son el presidente de Siemens, de Coca-Cola y de Dow. Cientos de directores de multinacionales enfocados en América Latina, es decir, los gerentes a cargo de la región. Fondos de inversión en tecnología, fondos de inversión ligados a real estate, fondos de inversión ligados a alimentos, a energía. ¿Qué miran? ¿Qué van a mirar? Bueno, básicamente 2 cosas. Primero, ¿qué reglas hay en la Argentina? Esta es la gran laguna y aquí sí, el kirchnerismo empeoró muchísimo nuestra situación. Digamos que 2 cosas que se van a mirar de la Argentina en estos 2 días son 2 herencias malditas que deja la gestión de los Kirchner. La primera, la falta de reglas. Le cuento una anécdota. Cuando varios países quisieron hacer reclamos por problemas con el comercio exterior en la OMC, y fueron a la OMC tratando de abrir un caso sobre la Argentina, la dificultad que tuvieron es que las empresas que se quejaban no podían presentar reglas que se estuvieran violando porque el desastre del comercio exterior lo hizo Guillermo Moreno hablando por teléfono. Era una economía que se manejaba ágrafa, no había escritura.
Le doy otro caso. Esta semana, de esto también vamos a hablar con Daniel Gerold, se va a realizar la controvertida, peleada, discutida audiencia pública para fijar el precio del gas que consumimos nosotros, los argentinos. Ahora, ¿por qué se realiza ahora esta audiencia que no se realizó durante tanto tiempo? Porque durante muchísimo tiempo, por lo menos 12 años o más, los servicios públicos estuvieron congelados. Las empresas tuvieron que absorber la devaluación del 2002 y además, fin del 2001, 2002, y además una corrida de inflación impresionante que fue la que se dio durante todo el gobierno Kirchner. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hicieron juicio? ¿Por qué no reclamaron? ¿Por qué se fueron comiendo el capital sin reclamar que no se actualizaban los precios? Por miedo. Por miedo a un Estado autoritario y a una justicia venal. Esta es la Argentina que quedó en términos de reglas, de falta de reglas. El segundo problema que van a mirar los inversores que están llegando es el tamaño del Estado. Es la segunda gran carga que le deja el kirchnerismo a la economía argentina y a la sociedad argentina después de haberse retirado. La Argentina es un país con mucha pobreza. Por lo tanto, va a ser durante mucho tiempo un país con mucho Estado. Pero lo que dejó el kirchnerismo es una aberración. Es un país cuya economía está dominada en un 47% por el sector público. Por lo tanto, si hablamos del sector público nacional, provincial y municipal, quiere decir que ese 47% es un elefante que se mueve muy lentamente y que aún en condiciones muy buenas de contexto económico, el despegue va a ser mucho más pesado o mucho más moderado o modesto de lo que eran los despegues argentinos en otras etapas de su historia, por este peso aberrante del sector público. Esto es lo que van a mirar. Ahora, estos señores que llegan para mirar si ponen o no plata, esfuerzo, recursos en el país, van a leer, porque a la mañana esta gente tiene la costumbre de desayunar y seguramente leer los diarios. ¿Y qué van a leer en estos días? La noticia que van a leer mañana en los diarios es que la presidenta y todo su equipo de obras públicas fue llamada a indagatoria por el juez Ercolini. Si se detienen un poquito en esta historia, que muchos de ellos seguramente conocen, porque son gente, la mayoría, que mira a la Argentina como mira a toda la región, porque son especializados en el tema, van a recordar o van a reforzar la idea de que la Argentina es un país con niveles muy altos de corrupción. Es decir, la falta de reglas que tiene que ver con el manejo del mercado son faltas de reglas que tienen que ver con toda la estructura y la organización del Estado. Si ponen la lupa sobre el llamado indagatoria, y tal vez alguna crónica mañana lo registre, van a advertir que este llamado indagatoria es un llamado indagatoria de una causa que se inició en el año 2008 por una denuncia de Elisa Carrió. Es decir, llega el llamado indagatoria al cabo de 8 años. Quiere decir que estos inversores van a ver que en la Argentina ha habido un sistema de corrupción al que se le superpuso por molicie, por negligencia, por pensar lo mejor de la justicia federal, un sistema de impunidad. ¿En qué consiste el negocio que se está estudiando? Muy sencillo. Kirchner llega al poder y llama a un amigo muy modesto, un monotributista de Santa Cruz, y le dice, armemos una empresa de obra pública. Es Lázaro Báez. Nos vamos a llenar de plata. ¿Dónde? En el lugar que controlamos, Santa Cruz. Y el día que no lo controlaron, porque Sergio Acevedo, el gobernador, les dijo, yo no les voy a devolver una parte de la plata que ponen en obra pública, se fue Sergio Acevedo. Ahora vamos a generar toda esta plata que la vamos a ir canalizando de distintas maneras. El grueso no son los, ¿cuántos? 7 millones de dólares que pasaron por Otesur. Eso es una caja chica. Lo importante que todavía no se sabe dónde está, cómo es, cuál es el entramado societario
que lo oculta es qué parte de la fortuna de Báez es la fortuna de los Kirchner. ¿Cuántas propiedades, cuántos activos de la familia Báez son en realidad activos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner? Además hubo que generar plata negra. ¿Plata negra para qué? Y sobre todo para hacer política. A eso nos conduce a la emisión de facturas truchas, la justicia de Bahía Blanca, que fue cercada por el kirchnerismo. Y además necesito plata blanca para vivir. Esto explica los contratos con Otesur, que son una pequeña pizca de esta gran masa de fortuna que se formó alrededor de la obra pública durante todos estos años, y cuya manifestación más patética fue aquella noche en que José López revoleó 10 millones de dólares en un convento. Es probable que si la justicia hubiera actuado antes, López no tendría tantos millones de dólares, Debido tendría menos pajaritos, y Kirchner hubiera sido ese hombre austero que usaba la Vic y los mocasines gastados, que ahora no sabemos si eran nada más que una manía o una farsa. ¿Cuál es la pregunta que se avecina? ¿Mantendrán las solidaridades? ¿Serán una buena mafia o empezarán a quebrarse entre ellos? Debido ya intentó mandar presos y salvarse a dos subordinados, Schiavi y Ricardo Jaime, en la causa de Once, a la que ahora él tiene que ir a juicio oral. Cristina Kirchner, cuando le dijeron lo de los 10 millones de dólares de José López, dice, yo la plata no se la puse. Problema de él. López dijo, fue la política, es decir, fue Cristina. Y Báez dice, no me miren a mí, miren Electroingeniería. Esos son los que hicieron el negocio cuando me voltearon a mí en la licitación de las dos represas, también de Santa Cruz, Kirchner y Zepernik. Represas que se siguen construyendo en sociedad con China. Si se tira de esta piola, Macri se va a encontrar con un problema internacional. ¿Qué más leerán en el desayuno? Bueno, van a leer una palabra, efedrina, mafias en la aduana, combinación entre la mafia de la aduana, el comercio exterior y los servicios de inteligencia. Es decir, los inversores van a llegar al país entre mañana y pasado con una evidencia. La Argentina debe reconstruir el mercado y requiere de inversiones. Pero también la Argentina necesita reconstruir el Estado y ganar en legalidad y transparencia. En eso estamos, entre las inversiones y las indagatorias. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Daniel Gerold. Bueno, y hoy Nico Dujovne no está seguramente buscando inversiones en los Estados Unidos. Vamos a dialogar con Daniel Gerold junto con Pancho Olivera. Daniel es un gran experto en energía, especializado en hidrocarburos. Nos gusta mucho siempre escucharlo y aprender de él. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Me gustaría empezar por un tema específico y después ya ir a tus cuestiones más generales. Dale. Tu evaluación de cómo manejó el gobierno el problema de las tarifas y qué significa para la economía argentina la audiencia del próximo viernes, ¿no? Sí. Ante todo quiero decir que la situación que hereda el gobierno en materia energética es de una gravedad extraordinaria, una complejidad muy amplia y desde mi punto de vista, y soy ingeniero no economista ni político, pero es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina. Dicho esto, el gobierno comenzó su plan con mucha fuerza, con muchas ganas de
equilibrar los desequilibrios objetivos que existían en materias de tarifas de gas y de electricidad, tratando de hacer el máximo ajuste posible en el menor tiempo factible. Y eso llevó a límites objetivos que existen en el sector industrial para absorber esa suba de tarifas y también en el sector residencial, que se manifestaron en materia principalmente de gas con la primera factura que llegó. No cuando se hicieron las tarifas y se anunciaron, que en electricidad fueron en febrero y en gas fueron en abril, sino cuando llega la factura, que es cuando la gente se da cuenta lo que había que pagar, ¿no es cierto? Se agravó un poco porque hubo un invierno más frío que los 2 cálidos que hubo anteriormente y ahí explota el problema. Pero en el fondo es una materia de comunicación también, en el sentido de que explota por el 20% de los consumidores que tuvieron un ajuste extraordinario con esto que hemos visto de 1000%, 2000%, pero el 80% no. Que de algún modo, ¿y por qué el 80% no? Bueno, porque el gobierno tomó una decisión que a mí mucho no me gusta, que es decir, bueno, los que más consumen son como ricos, entonces a esos le cargamos el máximo precio de lo que nos cuesta abastecer el sistema. Entonces, bueno, esa gente que consume más porque tiene un lugar más grande, porque está en lugares donde hay mayor consumo porque hace más frío, o porque tenían amparos desde el año 2000, entonces no se ajustaba, como en toda la Patagonia, o en San Luis, o en sectores de Santa Fe. Entonces, esa gente tiene aumentos que van del 1000 al 2000%, brusco, y que terminan superando a lo mejor su ingreso familiar. Entonces ahí claramente se produce un tema político muy importante que la oposición toma como un hecho donde ve débil al gobierno por razones objetivas, porque se cometieron errores, y entonces arma todo lo que hemos visto en el último mes y medio, que es una acción política que a mí me deja un poco atónito y muy preocupado, porque de algún modo la dirigencia política, en vez de tratar de encontrar soluciones a problemas objetivos que había, termina como de algún modo mandando al país a una especie de suicidio, porque la alternativa es, no hay que aumentar las tarifas. Cuando eso es evidente que hay que aumentarlas. A ver, te quiero hacer 2 preguntas a partir de lo que estás diciendo. La primera, da la impresión de que el gobierno, vos dijiste, quiere hacer un ajuste pensando en resolver un problema energético. Se lo puede mirar desde otro punto de vista también. El gobierno apostó a hacer un ajuste fiscal. Correcto. Casi usando la única variable que es la energética. Es decir, tenemos un problema de gran déficit fiscal. Correcto. Y vamos a resolver ese problema apostando a una sola ficha, que es la reducción de los subsidios energéticos. Correcto. ¿Eso, la energía lo resiste? Bueno, yo pienso ¿El negocio que no. energético? Yo creo que no, y creo que es el principal error conceptual, que lo he discutido con algunos miembros del gobierno. Pues es muy fácil decir, bueno, si hay 4 puntos de déficit fiscal por el tema energético y el déficit fiscal general son 5, bueno, arreglamos esto y listo. Mira qué fácil. Bueno, no es tan fácil, porque la energía y el precio del gas en particular en un país donde el 60% del abastecimiento, si hubiera gas suficiente, sería gas, es tan importante como el dólar. Es como si me dijeras, bueno, tenemos que arreglar ciertos problemas macroeconómicos, hacemos 200, 300% de devaluación. Esta era mi segunda pregunta. Vos pasás por encima, porque sos un especialista, una idea que para el común de la gente me parece que necesitamos una explicación. Vos decís, el tema energético es crucial y tal vez sea el principal problema de la Argentina de hoy. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es la variable con la que entra en contacto los 45 millones de personas desde que se lavan la cara a la mañana. Si no hubiera energía, no podrían hacerlo. La Argentina tiene la electricidad, el 99% de los habitantes del país tiene acceso a la electricidad. Un porcentaje muy importante, 8,4 millones de consumidores, o sea, familias, tienen gas natural. Hay como 4 que no tienen. ¿Sí? Entonces, está muy presente en la vida diaria, en cualquier cosa que hacemos. La electricidad depende 70% de generación a gas, que si no hay gas necesita otro combustible. Entonces, esa es una masa de dinero gigantesca que, como no se retribuyen lo que verdaderamente cuesta, el gobierno termina vendiéndola más barata para evitar un impacto social y un impacto en la economía, en los consumidores industriales, que no pueden pagar cualquier tarifa, porque no serían competitivos a nivel mundial. Especialmente en un momento en donde estamos compitiendo con países como Estados Unidos, que por efecto de
enormes inversiones que hicieron en gas, en shale gas, que es tan famoso la palabra, han tenido una caída de precios espectacular y una abundancia de energía barata, con el cual están invadiendo todo el mundo con un montón de productos petroquímicos, transformando el negocio del acero y una serie de actividades que son muy importantes en Argentina. Entonces, los costos a los cuales 15 años de desinversión nos han llevado, nos dan un abastecimiento energético de muy alto costo, para el cual la economía no va a adaptarse fácilmente. Técnicamente, ¿cuál fue el error de Aranguren? Técnicamente fue, desde mi punto de vista, haber cargado a ese 20% de los consumidores, que son de un consumo superior a la media, el máximo precio del abastecimiento de gas natural. Entonces, para el 100% de su consumo. No es que se le cobró un precio bajo que, por ejemplo, se importa ahora de Bolivia a todos los consumidores. Después el precio bajo que se le paga a los productores locales al consumo que sigue. Y por último, el precio más alto. No, a esos consumidores se le cobró por el 100% de su consumo el máximo precio. Entonces eso terminó en una suerte de impuesto implícito y eso hizo que las tarifas aumentaran 2000%. ¿Qué expectativa tenés para el viernes? ¿Qué va a pasar? Bueno, ante todo te digo que yo a título personal me presenté, no sé si me dejarán hablar, porque quiero tratar de contribuir con un trabajo que he hecho respecto a lo que la Corte ha ordenado, que es discutir los costos y los precios del gas natural en la Argentina, que pareciera que es un tabú. Bueno, yo lo voy a explicar, es una materia bastante compleja. Y yo creo que va a ser una audiencia muy larga, muy extendida, que esperemos que esté bajo control, porque hay mucha motivación política. No sé si muchas de las organizaciones que van a hablar lo que verdaderamente quieren es discutir realmente el problema, que creo que es muy necesario y por eso voy, para contribuir en lo que pueda. Pero va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ha introducido una variable que es el discutir si la tarifa tiene que ser alta, si baja, si esto es confiscatorio del ingreso familiar o no, y ha introducido algo que va más allá de lo que dice la normativa legal textual, las leyes, las reglamentaciones, los decretos, y la Corte interpretó un artículo de la Constitución donde, aprovechando un caso concreto, le da a los consumidores, le dice cómo sus derechos pueden ser ejercidos en términos muy amplios respecto a una problemática muy compleja, muy técnica y muy profesional. Entonces, ¿esto qué les dice? Y le dice, bueno, los consumidores tienen que participar y tienen que opinar y sus opiniones tienen que ser tenidas en cuenta. Y entonces esto es una experiencia novedosa que vamos a ver cómo resulta sobre un tema estrictamente técnico, cómo se hace para discutir con gente que a lo mejor alguna está preparada, otra no está preparada, y va a haber obviamente mucho condimento político. Ya lo he escuchado durante el día de hoy. Ahora me gustaría ir a temas no tan específicos. Sí. Hay una idea general de que tendríamos que tener todo el petróleo y todo el gas porque somos un país rico que los Kirchner han mal administrado. ¿Esa es una idea falsa, es una idea semifalsa o es una idea acertada? Son dos conceptos. Esto lo aprendimos desde chicos, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco cuando uno, yo escuché el programa pasado, el doctor Jaime hizo un buen paralelismo, dijo, el mito fundador de la Argentina, que somos un país rico por naturaleza, es como que estamos condenados al éxito, como dijo alguien. Bueno, esto no necesariamente es así. El gas y el petróleo convencional, el de bajo costo, ese tiene muy poca perspectiva en la Argentina. Afortunadamente, han aparecido algunos recursos importantes, como Vaca Muerta, que potencialmente podría encontrársele la vuelta para que sea económico. Desde mi punto de vista, creo que lo he expresado en algunas oportunidades, tiene mucha más probabilidad de serlo en shale gas que en petróleo. Y eso es una gran oportunidad para la Argentina, porque justamente precio, ¿no? lo que... Exactamente, es decir, ¿será comercial, no será comercial? Mire, la noticia más importante en lo que yo trabajo, ¿no es cierto?, en el ámbito energético, que yo he visto en los últimos 5 o 6 años, es que en shale gas, los primeros 50 pozos de 650 que se hicieron en Vaca Muerta, tienen una productividad y un rendimiento que solamente a lo mejor el 5% de los pozos que se perforan en Estados Unidos lo superan. Quiere decir que es extraordinario, excelente, porque los primeros nunca son los mejores. Hay todo un camino por aprender, bajar costos, hacerlos mejor. Es decir, tenemos algo muy importante, que si se le alentara las inversiones,
que en este momento tienen un costo alto porque se está arrancando, porque los costos laborales de la industria del petróleo son muy altos, pero se está trabajando en mejoras de la productividad con los gremios, ¿sí? La primera vez en 15 años. Es decir, si hubiera un andamiaje de donde hay más inversiones, más operadores, eso yo tengo enorme confianza que los costos ¿A de qué le eso van a llamas un bajar. andamiaje? Enumerá sintéticamente qué es eso. ¿Cuál es el marco que requeriría ese tipo de inversión? Bueno, yo creo que lo que necesita es desacoplar del consumidor final los precios que se remuneran a los productores. Pero no porque se le va a remunerar algo superior a lo que cuesta importar el gas. No, pero con esa regla y con una mezcla del gas más barato que existe, que viene de las inversiones de décadas atrás, armar un mix que yo debo decir que lo armó el doctor Kisilov en el gobierno pasado, que el país le debe un gran servicio por eso que hizo, allá por el 2013, que ha tenido éxito, que la producción de gas, por dar una señal para el gas nuevo, un precio mayor que para la base, y que en el conjunto el Estado termina pagando para el gas nuevo un subsidio de 2, 3 dólares y que el precio final que existe es menor que el precio de importación, eso ha permitido que la producción subiera 12, 13%. Y eso con un gobierno que tenía muchas cuestiones en contra de la inversión. Con un gobierno que tiene una actitud mucho más favorable para la inversión y que despierta mucho más expectativa, como ustedes mencionaban al inicio de la exposición, con este foro que hay, realmente tendría una oportunidad singular. Macri está muy jugado a las energías no convencionales, Sí, sobre todo biodiesel, solar, eólica. sí. Si uno mira quiénes vienen ahora, mañana y pasado, hay 2 o 3 empresas especializadas en esto. Sí. ¿Qué significa eso para la Argentina? ¿Está bien apostar a eso? ¿Qué significa eso hoy para el mundo y para el negocio energético en general, el avance de ese tipo de explotación? Bueno, hay en el mundo un breakthrough tecnológico donde los costos de la generación básicamente solar han caído enormemente en el equipamiento y la Argentina se está subiendo ese tren, que es una moda y una tendencia global, y está obteniendo bastante éxito, al menos en la cantidad de interesados que hay en ofertar e invertir en esas energías. Hubo una licitación hace poco de 1000 megawatts, que no es una cantidad muy grande, se ofertaron 6,6 veces más eso. O sea, un éxito rutilante, diría yo. No, se van a ver los precios a principios del mes próximo, pero ya eso es un éxito notable para el país, ¿sí? Quiere decir que con un esquema que está definido, está claro, y que los inversores juzgan que es satisfactorio, ha habido una respuesta altamente positiva. Ahora, eso es a mediano y largo plazo. La Argentina tiene que hacer un esfuerzo doble, porque tiene que atender el presente del abastecimiento energético, que tiene un costo muy alto, y a la vez pensar en la próxima década, donde tiene que ir a ese tipo de energías. Entonces, se da la paradoja que existe un plan efectivo del gobierno, o al menos eficaz, donde obtiene una respuesta favorable para el mediano y largo plazo en estas energías. Para el corto plazo, que debería ser el gas natural, estamos en veremos. La Corte con su fallo ha dificultado la cuestión, pero sin embargo todavía existe la posibilidad. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Cuando uno va a invertir en gas, las inversiones que vengan efectivamente se van a enterrar acá, se van a transformar en una inversión en un pozo, en un movimiento de camiones, en las provincias, acá y allá, y tienen respuesta inmediata, porque en general mucha de la infraestructura está vinculada a infraestructura existente. En el caso de las renovables, como la solar y la eólica, el equipamiento va a venir de afuera, no tengo nada en contra de que sea así, va a tardar 18 meses, después se va a instalar y ahí va a generar energía eléctrica y bueno, se repagará a través de dividendos la inversión de capital. La otra es más concreta en el corto plazo y yo creo que la Argentina no tiene otra escapatoria que hacer las dos. No son excluyentes en absoluto, ¿sí? Y yo creo que lo que tiene y lo que se va a jugar de algún modo en la audiencia del viernes es la capacidad que tiene no un gobierno de presentar un plan que sea potable en una audiencia pública o una organización de consumidores quejándose porque es mucho, poco, todo sin definir qué es mucho o poco, Sí. ¿no? Lo que se juega es si la dirigencia del país, la dirigencia política, la dirigencia empresaria, los medios de comunicación, si están a la altura de las circunstancias como para debatir un tema complejo que necesita análisis, pero que necesita una imperiosa solución.
y con realismo, porque el pensar que nosotros vamos a abastecernos de esta luz que nos está iluminando, o del aire acondicionado, o del gas en el invierno, y que eso no lo va a pagar nadie, es realmente utópico y realmente habla muy mal de quienes piensan eso, digamos. Y yo digo, en el sector inversor existe mucha preocupación por el fallo de la Corte, porque de algún modo el fallo de la Corte habla un poco sobre casos abstractos y cuestiones generales y no va al derecho de los consumidores a verdaderamente recibir abastecimiento, porque si no se paga, ¿quién lo va a dar el abastecimiento? Si un candidato, un diputado, alguien que quiere ser candidato a presidente, con toda legitimidad, bueno, aprovecha una circunstancia política para hacerse ver y hacerse notar. Sin embargo, ¿qué piensa? ¿Que va a asumir la presidencia y no va a ajustar las tarifas? Eso es mentira, yo lo digo acá claramente porque eso es mentira, es insustentable. Daniel Gerol, interesantísimo, lamentablemente tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias por la explicación tan clara como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos enseguida a un corte y a charlar con Pancho Olivera de varias cuestiones de la agenda política que van desde la seguridad a las candidaturas. Ya volvemos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Adrián Mercado presenta la nueva edición del Salón Inmobiliario de Tigre, que se llevará adelante el 26 de septiembre en el Museo de Arte de Tigre. Organiza Marcelo Santiago. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Editorial Temas presenta la 5ª edición del libro de branding más leído, La promesa de la marca, por Alberto Wilensky. Claves para la diferenciación en el nuevo escenario competitivo. Encontralo en las mejores librerías. Nuestra tecnología está creando un nuevo concepto en calzado de seguridad. Únicos con inyección directa de PU, TPU o caucho. Puntera de composite, más resistente y liviana que el acero. Zapatilla Muta. Sumamos confort y seguridad al uso diario. OMU, nuestro liderazgo a tus pies.